Muy buenas noches, estimados doctoras y doctores, estudiantes de Derecho y público interesado en este bonito campo del derecho. Bienvenidos a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, presidido por nuestro señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, quien es nuestro decano de la Ilustre Orden. Bienvenidos al Diplomado de Actualización de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. El día de hoy contamos en sala con nuestro coordinador académico, el doctor Uriel, a quien le vamos a invitar, quien en representación del señor decano de la Orden, quien se encuentra en labores de representación del colegio, hoy el doctor Uriel nos va a acompañar dando las palabras de bienvenida y agradecimiento al doctor Dante Cervantes, quien ya nos acompaña para compartir vuestros conocimientos. Buenas noches, doctor Uriel. Buenas noches, Clinton. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Cervantes. Bueno, primeramente quiero hacerles llegar el saludo de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva, quien por motivos de trabajo no va a poder estar con nosotros, pero hago en nombre de él la presentación de hoy y hago llegar los saludos de él. Bien, es algo simple que quiero hacerles llegar, es que el colegio está haciendo un esfuerzo para hacerles llegar este diplomado de actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública, ¿no? Que cada uno podría ser un diplomado por sí mismo, pero lo especial de este ha sido que justamente se ha buscado integrar los elementos comunes para hacer un diplomado que pueda abarcar tanto temas tan interesantes pública, que es otro de los puntos también muy importantes para quienes trabajan en estos ámbitos. Bien, simplemente aprovechando también este mes de diciembre, de Navidad, que justamente también hemos visto por conveniente hacer este diplomado y con la participación, por supuesto, de todos ustedes, de todos los expositores que nos van a acompañar, tratando pues de que en esta temporada podamos consolidar conocimientos en estas materias y que podamos con el futuro también nuevamente realizar este diplomado. Bien, con todo eso quiero agradecerles la participación de todos, va a haber algunas indicaciones que se les va a hacer llegar y gracias por su participación. Pero la palabra de nuestro coordinador académico, el doctor Uriel Astete Ochoa. Bienvenido, estimado doctor Armante Cervantes Anaya, a este diplomado de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Sin lugar a duda, tenemos a un gran exponente en materia de Derecho Administrativo, el doctor Dante Cervantes Anaya, quien tiene ya en una impresión de más de la séptima edición del libro de la Ley 2744. Doctor, muy agradecido y complacido por contar en esta bonita sala del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa con su persona. Algunas recomendaciones para nuestros participantes: se les pide ingresar a la sala de Zoom entre 5 a 10 minutos antes de cada sesión académica. De igual manera, se les pide renombrarse a cada usuario, debido a que cada usuario deben estar debidamente identificado con nombres y apellidos. En cuanto al audio, en el momento de la ronda de preguntas, se le pide tener bastante cuidado. De igual manera, respecto a la participación, los asistentes pueden participar a través de dos modalidades. Modalidad número 1, en la ronda de pregunta, el participante puede formular sus preguntas a través del chat del Zoom. Modalidad 2, el participante puede levantar la mano y participar a través del audio del Zoom. Respecto de la asistencia es controlada a través del área de sistemas del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, por lo cual el solo ingreso a esta plataforma les va a permitir registrar sus asistencias. Respecto de las clases y evaluación, las clases y materiales de los docentes serán subidos a la plataforma del aula virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. El presente diplomado cuenta con 3 prácticas y una evaluación final. Práctica número 1, concerniente al derecho administrativo, práctica que será elaborado por el doctor Dante Cervantes.
práctica número 2 correspondiente a gestión pública, que será formulada por los docentes respectivos de la materia. Y finalmente, la tercera y última práctica relacionada a delitos contra la administración pública, y un examen final que engloba las 3 prácticas. Las fechas de las prácticas serán comunicados con 72 horas de anticipación. El examen final se realizará 72 horas después de haber terminado el programa académico. En el presente diplomado vamos a contar con destacados ponentes de la materia, como es el doctor Dante Cervantes. Nos va a acompañar de igual manera el doctor Rolando José Valerazo. En materia de Derecho Constitucional, Gestión Pública, nos va a acompañar el doctor Fernando Delgado Alvisuri, Juan Alberto Castañeda Méndez, Manuel Ibarra Trujillo, Manuel Bermúdez Tapia, Roberto Cabrera Suárez, Raúl Gutiérrez Canales, Barenca Patricia Correa, para luego pasar a el último materia, que es delitos contra la administración pública, en la cual vamos a tener la presencia de connotados juristas, como es el doctor Francisco Celis Mendoza Aymar, arequipeño. Va a estar de igual manera el doctor Frank Almanza Altamirano, el doctor Alcides Chinchay Castillo, Henry Coronado, Sergio Emerson Chávez Panduro, Alex Montes, Alonso Raúl Peña Cabrera, el doctor James Rodríguez, la doctora Juliana Loza Ábalos, y finalizaremos este presente diplomado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa con la presencia del doctor Raúl Pariona Arana, diplomado por 240 horas académicas, que se celebra en el marco de las fiestas navideñas. Ahora sí, damos la bienvenida y presentación a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el doctor Dante Cervantes Anaya, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín, cuenta con una maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la universidad. De igual manera, doctor en Derecho con estudios presenciales en la Universidad Nacional San Agustín, docente en la Universidad Nacional de San Agustín, en la Facultad de Derecho, de igual manera, entre otros cargos que ha ocupado el doctor dentro del decanato, dentro de la magistratura. Nos quedaríamos toda la noche dando lectura a la trayectoria de tan destacado docente en materia de derecho administrativo. Buenas noches, apreciado doctor Dante Armante Cervantes Anaya. Bienvenido a esta plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado los agradecimientos de nuestro señor coordinador académico, el doctor Uriel Astete Ochoa, de nuestro señor decano de la orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz. Buenas noches, doctor, muchos éxitos, y a todos bienvenido a este diplomado. Buenas noches con todos. Agradecido por la cordial presentación del doctor Clinton, igual al doctor Uriel Astete Ochoa, y para manifestarles de primera intención que estoy muy contento de participar en este diplomado organizado por nuestro Colegio de Abogados. Ustedes saben que soy colegiado en Arequipa, por lo tanto muchos de nosotros nos conocemos. Sin embargo, vamos a tener ahora la oportunidad de trabajar sobre lo que es el derecho administrativo en el análisis exegético de una norma que tiene más de 20 años y que ya preocupa, por cuanto el derecho administrativo no es estático, tiene que ver con una dinámica de evolución constante conforme a las condiciones sociales e idiosincráticas de la administración pública. Porque un derecho que se congela, un derecho que aparece inerte, inmovible, es un derecho que no va acorde a nuestra realidad. Por lo tanto, las ideas que voy a vertir y los pensamientos que voy a expresar en esta exposición dialogada con todos ustedes, porque pueden en cualquier momento decir sus opiniones o participar, tienen que ver con la realidad, con lo que viene pasando. No estoy muy empático con la idea de plagiar tecnología jurídica europea, francesa, española, alemana, y traerla a nuestro país e implementarla con algunas variantes que no tienen que ver con nuestra eficiencia, eficacia e idiosincrasia. Y es por eso de que el operador discrecional y el operador jurisdiccional tiene diversos problemas,
Hay diversas dificultades en la interpretación, en los enfoques que se presentan, y estamos teniendo un derecho que no está a la altura de las circunstancias. En esta ocasión vamos a trabajar sobre lo que son los principios, 19 principios legales del derecho administrativo, ya que hay principios doctrinarios, principios jurisprudenciales, pero a estos les hemos llamado principios legales de carácter adjetivo. ¿Por qué adjetivo? Porque existe un derecho administrativo sustantivo, que es el conjunto de normas y leyes, más de 22.000 a nivel nacional, y una sola norma que equivale a un código de procedimientos civiles, la ley 27.444, o un código procesal constitucional o un código procesal penal. Voy a, para efectos de esta exposición, alcanzarles algunas diapositivas para ejercitar una memoria audiovisual que nos permita rápidamente ponernos a tono, porque podríamos conversar 4 o 5 horas sobre principios del derecho administrativo, pero la ocasión es solamente para que trabajemos 2 horas académicas a lo mucho y luego pasemos a la estación de preguntas. Así que con esta introducción vamos a pasar al abordaje adecuado y les voy a hacer la presentación. Ustedes me dicen si es que pueden ver las diapositivas adecuadamente. Bien, entonces recordemos, nuestra ley 27.444 es una norma que pudo consolidar en la época del doctor Valentín Paniagua Corazao, ¿no?, los pensamientos, las ideas y las circunstancias que se dieron como consecuencia de que el Fujimorato hiciera que el derecho administrativo no tenga seguridad jurídica, un derecho administrativo muy dúctil, muy maleable, muy acorde a sus pensamientos políticos de ese entonces, y generó varios problemas. Entonces, nuestra ley es del 25 de enero del 2019 y el último dispositivo que vamos a comentar está contenido en el Decreto Supremo 004-2019 Bien, veamos entonces que este dispositivo legal establece que la ley del procedimiento administrativo tiene un ámbito de aplicación bastante amplio. Se aplica al Poder Judicial, y ustedes dirán, pero si al Poder Judicial nosotros vamos para hacer juicios penales, civiles, de familia, laborales, ¿qué tiene que ver el derecho administrativo? Pues veamos que el Poder Judicial tiene también una medicina jurídica funcionarizada, ya que los magistrados son funcionarios públicos con poder jurisdiccional, que tienen deberes, derechos y obligaciones, y para hacerlos valer se aplica la ley 27.444 en cuanto a sus vacaciones, sus compensaciones, sus registros de control de asistencia y permanencia, y además la relación jurídica entre una sentencia que se ha cumplido y un sistema de retiro de los antecedentes correspondientes por la rehabilitación es un derecho administrativo que tiene una relación entre el Poder Judicial y el registro de condenas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo este derecho se va para el Poder Judicial y en su aplicación al Poder Legislativo también, por las más de 5.000 personas, entre anfitriones, entre asesores, entre secretarios, entre los mismos congresistas que están en el Poder Legislativo. En cuanto al Poder Ejecutivo, ustedes verán todos los ministerios, todos los gobiernos locales, regionales, las más de 1.500 municipalidades que hay en el Perú, tienen que aplicar la ley 27.444. Los gobiernos locales y regionales tienen tanto en la ley orgánica como en sus normas especiales la obligación de aplicar la 27.444 como la LPAC del procedimiento administrativo general. En cuanto a organismos públicos descentralizados,
desconcentrados, centralizados, como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, también encontramos la aplicación de la norma que estamos comentando. Entonces, la aplicación es bastante amplia, pero lo novedoso que nos trajo esta ley hace 20 años es que también se aplica a las personas jurídicas de derecho privado, siempre que presten servicios públicos por delegación o por concesión. Estamos hablando de universidades privadas, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de las AFPs en las que tiene que aplicarse esta ley 27.444. Bien, entonces empecemos por comentar, ¿no?, qué dice la norma respecto a los principios y qué cosa tiene como finalidad. Y es que la finalidad de la ley 27.444 es establecer un régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general. Y aquí tenemos la primera reflexión. ¿Qué es el interés general? Si leemos la norma literalmente, sin hacer exégesis, lo vamos a pasar desapercibido. Pero hay diferencia entre el interés público, el interés general, el interés del Estado y el interés del gobierno. Pues sí hay diferencia. ¿En qué consisten estas diferencias? En que el interés público o interés general, ya la doctrina y la jurisprudencia lo ha homogenizado, viene a ser lo mismo para efectos académicos. ¿Y qué se entiende por el interés público? La afectación homogénea a todos los habitantes de una nación. Es decir, que si por ejemplo en Cajamarca se nombran a personas, a pesar de que la ley del presupuesto prohíbe el nombramiento de personal, se estará afectando, ¿no?, el interés del Estado. Si en determinada municipalidad se está dejando sin efecto determinada cantidad de plazas en el presupuesto analítico de personal para impedir la aplicación de una sentencia, de repente se estará violando el interés de ese gobierno regional, ¿no? Pero de ninguna manera esto afecta a los pobladores de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Trujillo y de otros lados. Pero si se lastima algo de lo que viene a ser Machu Picchu, entonces estamos afectando el interés más que general, ¿no? Es una maravilla del mundo, el interés del mundo. Si los chilenos ingresan 200 millas en territorio peruano, estamos afectando el interés general de toda la nación, porque interesa a los de Tumbes defender el territorio peruano, sí, a los de Loreto, sí, a los de Arequipa, sí, a los de Cajamarca, sí. Pero en otras condiciones no estamos frente al interés general. Por eso, mi primera preocupación es, la norma establece que su finalidad es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general. Y bien, ¿y el interés del Estado también? ¿Se debe entender también? ¿O debemos ser literalistas? ¿Y el interés del gobierno también? ¿O para el interés del gobierno hay otro tipo de norma? Y agrega, garantizando los derechos e intereses de los administrados. ¿Cómo garantizamos los derechos e intereses de los administrados? ¿Cómo? Imponiéndoles la obligación de seguir una vía administrativa durante 45 o 60 días, que es el requisito condición sine qua non para llevar un proceso contencioso administrativo o para llevar adelante una acción de amparo, que son los mecanismos procedimentales o procesales adecuados para hacer valer los derechos de los administrados en vía civil, en vía de familia, en vía comercial, en vía laboral, de derecho público, de derecho privado. Ahí tenemos bastantes aspectos que pensar y que reflexionar porque la norma necesita variación. Y agrega que todo esto debe hacerse con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. ¿Qué implica el que sea con sujeción al ordenamiento?
constitucional que se está entendiendo también en los derechos humanos? Me parece que no, si somos literalistas, porque es de la Constitución para abajo, ley ordinaria, ley orgánica, ordenanza municipal, ordenanza regional, reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Los precedentes vinculantes, la jurisprudencia de observancia obligatoria, pero de ninguna manera estamos hablando de las normas supraconstitucionales. Y entonces nuestro derecho administrativo está quedando un poco relegado en ese sentido. Y si no, veamos, ¿cuál es el primer principio del procedimiento administrativo? El principio de legalidad. ¿Qué viene a ser este principio de legalidad? Dice que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. ¿Qué implica esto? Control difuso. Si yo quiero respetar la Constitución, la ley y el derecho, tengo que conocer el derecho, tengo que conocer la ley, el conjunto de leyes de derecho sustantivo que existen en el Perú, y tengo que conocer la Constitución política del Estado. Y conocer la Constitución política del Estado no es conocer que está puesta en un libro. No, no es así. No es saber que existen leyes que las emite el Poder Legislativo. Es interiorizar sus causas, sus efectos, interpretar el texto y el contexto en que se deben aplicar estas normas. Pero ¿qué ha pasado? Que hay una contradicción, una colisión frontal entre lo que establece la ley y entre lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. La ley que dice, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Entonces, si a mí me han conferido la facultad de otorgar una compensación por tiempo de servicios, una gratificación por 25 o 30 años, una cantidad de dinero por gastos de luto o de sepelio, lo debo otorgar en base a la remuneración principal o en la remuneración total. Debo hacer juicios permanentemente y abundar en sobrecarga procesal sobre lo que ya está resuelto, o debe aplicarse la jurisprudencia de observancia obligatoria, que en materia administrativa y de derecho laboral público no se está haciendo en nuestro país. Y digo esto ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional hace más de 8 años que ha dicho que el control difuso no lo pueden hacer los funcionarios públicos. Entonces, si el decreto legislativo 276 establece que la remuneración total es la que sirve de base para otorgar la compensación por tiempo de servicios, y el decreto supremo 051 establece que debe entenderse por remuneración total a la remuneración principal, que es solamente el 10% de la remuneración total, ¿qué tiene que hacer el funcionario público? ¿Hacerle caso al decreto legislativo o al decreto supremo? ¿Qué tiene que hacer? Lamentablemente, le tiene que hacer caso al decreto supremo, porque no puede hacer control difuso. Y a su vez los abogados decimos, ¿qué es lo que debe primar? ¿La opinión equivocada del Tribunal Constitucional o el principio de legalidad previsto en el artículo 4 de la ley 27.444? Sobre todo en materia tributaria. Yo dictaba una conferencia en el norte, a la Universidad de Trujillo, y me preguntaba un funcionario de SUNAT, me decía, oiga, ¿cómo puedo hacer yo control difuso si tenemos normas internas y directivas de SUNAT que me impiden hacerlo? Y usted nos está diciendo que el principio de legalidad previsto en la ley dice que primero hay que respetar la Constitución y la ley. Y acá estas normas y directivas están evidentemente en colisión contra la ley. No son secundum leyem, sino son contra leyem. Y si no aplico estas directivas, sencillamente me abren un proceso disciplinario y me retiran de la institución.
Entonces ya entra también el factor humano, el factor personal, el factor emocional, el factor familiar y social como una variable importantísima en la toma de decisión discrecional. Entonces es urgente una modificación importante de este principio de legalidad para que no haya pues esta confrontación entre lo que el Tribunal Constitucional ha interpretado y dice y lo que la ley está expresando. Pasemos al principio del debido procedimiento. Y para esto también nos preguntamos, ¿es igual debido proceso que debido procedimiento? Técnica y doctrinariamente no es igual. Sin embargo, y como quiera que el Poder Judicial, en donde por el principio de la doble vía vamos a llegar, ¿sí? Sí, sí. A ver, ahí estamos. Esa es la diapositiva, o sea, hemos visto la de legalidad y ahora estamos pasando a la del debido proceso. Perfecto. ¿Ahora lo pueden ver? Muchas gracias. Entonces, habíamos comentado el principio de legalidad y pasábamos al principio del debido procedimiento, pero como ustedes se podrán percatar, lo he puesto como debido proceso. ¿Por qué? Porque precisamente el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han coincidido en diversas sentencias en el sentido que los principios previstos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado no son también aplicables tanto al debido procedimiento como al debido proceso. Porque al final todos los expedientes y los trámites administrativos van a desembocar en el Poder Judicial en el proceso contencioso administrativo por este principio de la doble vía. Existen países en Europa en donde, por ejemplo, el fuero administrativo es uno solo y una vez que se concluye en una segunda o tercera instancia, ya no hay posibilidad de llevarlo a la vía judicial. En cambio, en el Perú tenemos dos aspectos. Primero, la emisión de la cosa decidida y luego esta, que es objeto de impugnación cuando causa estado, para llevarlo a la vía del proceso contencioso administrativo y que recién obtengamos la cosa juzgada. Pero ¿cómo define legalmente el Decreto Supremo 004-2019 el principio del debido procedimiento? Y dice que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Pues yo también aquí tengo una tingencia que hacer. Cuando se redacta diciendo que los administrados gozan de los derechos y garantías, me pongo a pensar, ¿dónde están esos derechos? Si son adjetivos en la 27, los tiene que hacer el funcionario público. ¿Y ese funcionario público es abogado? ¿Acaso no es cierto que el 90% de personas son empíricas y que no existe un pedagógico o una universidad en donde estemos formando a administradores públicos, que formamos solamente administradores de empresas, gente a la que le enseñan microeconomía, macroeconomía, marketing, psicología gerencial, para manejar cosas y lucrar? Es distinto el administrador público que maneja personas, tiempos, servicios, otro tipo de circunstancia que no está siendo objeto de atención por las universidades. Entonces, cuando el principio en el artículo 4, literal 1.2 del debido procedimiento dice, los administrados gozan de los derechos y garantías, me pongo a pensar, ¿quién goza yendo a la administración pública?
¿Quién goza haciendo un trámite administrativo? ¿Quién goza haciendo un trámite judicial que, de acuerdo con estadísticas de la Defensoría del Pueblo, dura un promedio de 5 años y 5 meses, sin considerar los problemas que ahora ha generado la pandemia? ¿Quién puede hacer un proceso contencioso administrativo de más de 5 años para que le paguen 2.500 soles, cuando el proceso contencioso dura todo ese tiempo y vale el doble o el triple de lo que va a sacar? ¿En qué circunstancia nos encontramos? Entonces, ¿hay realmente debido procedimiento? ¿Hay los mecanismos y las vías, los caminos necesarios para obtener los derechos que tenemos oportunamente y sin la onerosidad que significa en este momento? Agrega el artículo: tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo, mas no limitativo, los derechos a ser notificados. Todo un problema de las notificaciones. ¿Cómo notificamos el derecho administrativo? ¿Cómo lo hacemos? Llegamos a hacerlo a través de la notificación personal, llegamos a hacerlo a través de edictos, a través del periódico, llegamos a hacerlo a través del WhatsApp, que en este momento con la pandemia se difundió bastante, a través de correos electrónicos. ¿Cómo lo hacemos? Y si finalmente queremos tener confianza absoluta de que la notificación es correcta, nos vamos al notario público. ¿Y el notario público acaso es cierto que va a cada domicilio? No es que envía ni siquiera a un abogado, sino algún empleado de él, un office boy, para que vaya y notifique y le tome fotografías al medidor de agua, de luz o de la casa y diga con eso que él da fe de que ha sido una notificación. Bueno, ahí tenemos un problema. Pero dice que el debido procedimiento involucra eso, ¿no? El derecho a ser notificado. Acceder al expediente. Bueno, ¿cómo accedo al expediente? Pidiéndolo verbalmente. No tengo por qué acceder al expediente pidiéndolo de manera oral, de manera escrita, ¿no? O sea, no me tienen que decir, preséntame una solicitud si quieres ver el expediente. Explícame para qué quieres el expediente. Dime por qué quieres el expediente si ya lo has visto ayer 2 veces. O sea, el artículo no me limita. Me dice que puedo acceder al expediente, ¿no? Y no dice que haya límite de momentos, de tiempos y de circunstancias. Es otras leyes, como la ley de transparencia, las que han complicado esta circunstancia al extremo de irnos a un habeas data al final, cuando se deniegan cierta información y el habeas data nos demora 1.5 a 2 años. Entonces, si un periodista quiere saber cuánto está gastando un alcalde en entregar dineros, dádivas o pagos por propaganda a periodistas para hacer un reportaje especial y lo pide por la ley de transparencia, pues hay un plazo para que lo haga y si no lo hace hay que apelar ante un tribunal y si al tribunal no se le hace caso hay que ir a la vía judicial y la vía judicial demora. Y entonces me van a dar la información después de 1 año y medio cuando la autoridad política ya dejó de ser autoridad o cuando ya no tiene razón de ser, cuando ya hubieron otros elementos. Entonces, estos gravámenes realmente están ayudando al administrado o están generando más bien situaciones complicantes e implicantes a un derecho vetusto como es el actual derecho administrativo. ¿Qué más implica el debido proceso o debido procedimiento? Presentar alegatos complementarios. Supone que hay alegatos principales. ¿En qué momentos son los principales y en qué momentos son los complementarios? ¿Y cuáles son los requisitos para presentar los complementarios? Y si es que esa autoridad administrativa empírica en derecho lo va a ponderar oportuna y adecuadamente. Esa es otra pregunta y inquietud. Continúa el artículo pertinente. A ofrecer y a producir pruebas.
a ofrecer y producir pruebas. ¿Cómo produzco pruebas? Pues con fotografías, con audios, con videos, ¿no? Con pericias, y luego a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda. ¿Y cuándo corresponde ser el uso de la palabra? ¿Cuando una norma lo pide o cuando una norma lo establece o cuando el interesado lo pide? Esa también es una incógnita interesante que se ha resuelto por el Tribunal de Servicio Civil, estableciendo que el uso de la palabra no requiere ser solicitado, que tiene la administración pública la obligación de asignar día y hora para el uso de la palabra en los PAT y en los PAS. Igual lo dice en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Seguimos. ¿Qué más implica el debido procedimiento? Obtener una decisión motivada. Bueno, y acá, ¿acaso no es cierto que la motivación es la generadora de todos los problemas o casi la gran cantidad de problemas? Motivación diminuta, motivación ampulosa, motivación oscura, motivación ambigua. O sea, somos expertos en que nos pidan una cosa y contestemos otra, que demos respuestas impertinentes. Imagínense lo que está sucediendo hoy en día. Se hace un proceso de contratación en 7 o 8 días hábiles y en algunos casos incluyendo los sábados y los domingos. Y si es que quiero impugnar ese proceso, si es que ese proceso me está perjudicando porque soy un contratado que en base a la ley 24041 ya tiene más de 10 años de servicios, no puedo hacerlo, no puedo ir a la vía judicial porque no agoté la vía administrativa, pero ya se consolidó el derecho del otro trabajador o de la otra persona, ya está trabajando, ya pasó el concurso en 8 días. Y los magistrados, ¿qué nos dicen? Que la vía ordinaria, la vía correcta es el contencioso administrativo, que requiere del agotamiento, lamentablemente. Requiere de la reclamación, requiere de la reconciliación y requiere de la apelación. Entonces, como que este derecho de decisión motivada, me parece que también requiere de una reglamentación especial. Más aún, si los actos administrativos están exentos de forma, como la herencia del Fujimorato fue que ya no hubieran resoluciones y que los actos administrativos tenían un continente y un contenido, y que lo que interesaba era el contenido que podía venir en carta, en oficio, en fax, en telex, en correo electrónico, en comunicación interna, y que lo que importa es lo que se decide. Entonces ahora, además de esa falta de problema, de esa falta de motivación adecuada, con lógica interna y externa, recuerden la sentencia de Juliana Llamoja, que también se aplica al derecho administrativo. ¿Qué otro asunto más tenemos? Tenemos la interpretación política y antojadiza, que es fuente y base de la corrupción que está generándose actualmente y que tiene, pues, esta situación genéticamente incorrecta de cómo se ha redactado, plagiándose una norma de derecho administrativo acuñada inicialmente en Francia, modificada en España e importada al Perú y adecuada en un castellano que no es acorde a nuestra idiosincrasia. Bueno, pero ¿qué más dice la norma? Que el derecho al debido procedimiento implica solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por una autoridad competente y en un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable, por favor? Estamos con un plazo de 30 días hábiles que implica 1 mes y medio para todos los procedimientos de evaluación previa. Y es un procedimiento de evaluación previa el pedir una pensión para una persona de 80 años que está con un cáncer terminal, y también es de evaluación previa un procedimiento para demoler una casa vetusta que significa, pues, peligro para las personas. ¿Cuál es ese plazo razonable?
Si el plazo razonable está prevista, entre comillas, en la norma como un plazo mínimo de 30 días hábiles, y después de eso todavía viene el silencio administrativo negativo, que genera un dejar hacer, dejar pasar impunemente su trabajo de parte de los funcionarios públicos. Y finalmente dice, y a impugnar las decisiones que los afecten. A impugnar. ¿Cómo los impugnamos? Los impugnamos de acuerdo con nuestro prudente arbitrio y criterio, en la mayoría de casos sin participación del abogado, porque también este decreto supremo 004-2019, texto único de la ley 27.444, ha establecido que la vía administrativa no requiere de firma de letrado, como era antes. Antes era, la reclamación no requiere, pero los recursos impugnativos, que ahora se llaman administrativos, sí requiere. Entonces, transito toda la vía administrativa en base a esquemas empíricos y luego nos vamos al proceso contencioso administrativo donde los analizan con la lupa del experto en derecho, del perito de peritos, que es el juez, y en base a la contrastación mental del demandante, el demandado y el procurador. Entonces, como que hay una situación no solamente injusta e ilegal, sino hay lo que se llama en psicología asimetría de información y de conocimiento. Finalmente, aclaremos. Las instituciones del debido procedimiento administrativo se rigen por los principios del derecho administrativo. ¿Qué principios? Del derecho administrativo sustantivo. Si estos no son suficientes, ¿qué otros principios? Los del derecho administrativo adjetivo. ¿Qué otros principios? Los principios del derecho público. Punto seguido. La regulación propia del derecho procesal es aplicable solo cuando sea compatible con el régimen administrativo. O sea que el Código Procesal Civil para nosotros no es norma supletoria, sino es una norma subsidiaria. Primero nos suplen los principios del derecho público, y si estos fracasan o no son suficientes o generan vacíos, recién vamos, si fuera compatible, al Código Procesal Civil. No es automático, como están pensando algunos operadores discrecionales y jurisdiccionales. Bueno, pasemos entonces ahora al principio del impulso de oficio. Y para esto, quiero decirles que este principio lo dividimos en tres. En una parte ex ante, una parte durante y una parte ex post. Ex ante, es decir, que por deber o por imposición de la norma, la autoridad administrativa de oficio hace algo, dispone algo, ¿no? Y luego emite un acto administrativo de investigación en un proceso de evaluación previa. Tienen que pasar 30 días para que se actúen medios probatorios, teniendo la carga de la prueba a la autoridad administrativa, y después viene la fase de la ejecución, la fase ex post. Y acá también tenemos una inconstitucionalidad, y es que si yo le debo dinero a la SUNAT me va a hacer el procedimiento administrativo muy rápido, no le va a interesar los 30 días, lo va a hacer en 3 días o en 2 días, o en 4 días, conforme a su disponibilidad de tiempo, y luego, y su eficiencia y eficacia, y luego me va a aplicar el proceso más chiquito y más poderoso de todo el Perú, el de la ejecución coactiva. En donde un ejecutor coactivo que no requiere ser abogado, que no requiere haber estado en la Academia de la Magistratura, que no requiere haber pasado por la Junta Nacional de Justicia, puede embargar, puede disponer desalojos y puede hacer casi el 60% de lo que un juez hace en circunstancias similares para con los particulares. Pero si es al revés, y es la administración pública la que a mí me debe la plata, tengo que seguir un procedimiento administrativo con recurso, con escrito de reclamación, con recurso de reconciliación, con recurso de apelación, en algunos casos excepcionales con recurso de revisión, todo lo que me implica un gravamen de tiempo, adrenalina y dinero de más de 60 días,
y después un proceso contencioso administrativo de 5 años, y si gano ese proceso contencioso administrativo, de acuerdo con la ley del proceso contencioso 27584, la administración pública tiene 5 años más para poder pagarme, porque además los bienes del Estado son inembargables. Entonces, ¿el impulso de oficio sirve para ayudar al administrado o sirve para imponer condiciones especiales a favor del Estado? ¿Qué dice el concepto legal? Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento. Claro, lo dirigen y lo impulsan a favor de quién, del administrado. No, de la administración pública o de los intereses del político de turno, y ordenar la realización a la práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. El esclarecimiento de las cuestiones necesarias. Fíjese ese castellano un poco vago. Lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a retomar cuando hablemos del principio de veracidad y de verdad material. Pasemos entonces al principio de razonabilidad. ¿Qué implica? Que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones y pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar, a fin de que correspondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. ¿Cómo entendemos esto? Un ejemplo. Es razonable que se diga que para construir una vivienda se tenga que presentar planos perimétricos, planos de instalaciones sanitarias, planos eléctricos, planos de estructuras, memoria descriptiva, que hay que pagar unos derechos y que todo eso me salga como 5.000 soles. Y que deba pagar también una inspección especial por parte de los inspectores de obras públicas. Sin embargo, vienen personas que se apostan en las partes eriazas de ciertos poblados y ¿qué hacen? Construyen una vivienda precaria y ahí en esa construcción no tienen planos ni de instalaciones eléctricas, ni perimétricos, ni sanitarias, ni de estructuras, ni nada. Y si los encuentran, ¿qué hacen? Les dicen que les van a imponer una multa. ¿Y la multa de cuánto es? De 1.000 o 1.500 soles. Y con eso queda solucionado y resuelto todo. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Estar dentro de la legalidad o estar dentro de la ilegalidad? ¿Qué es lo razonable? ¿Dónde está esa razonabilidad que nos están precisando, indicando? Debemos desarrollar también un poco más, de acuerdo con nuestra idiosincrasia, lo que es razonabilidad, lo que es razonable. En este momento, por ejemplo, en las pistas de Arequipa encontramos que hay gran cantidad de motociclistas, incluyendo a policías, que salvo honrosas excepciones, pues no respetan las reglas de tránsito, ingresan por el lado izquierdo, por el lado derecho, se exponen, uno tiene que cuidarse de ellos y no hay posibilidad de ponerles una papeleta por hacer ese tipo de imprudencias temerarias, no lo hacen, y además les quitan los tubos de escape, los silenciadores, para que haya un sonido estrepitoso, haciendo una contaminación ambiental sonora, y no pasa absolutamente nada. Y eso parece totalmente razonable. Eso no puede ser. O sea, tenemos que revisar nuestros conceptos de razonabilidad. Pasemos al principio de imparcialidad. Es que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento. Y eso no es cierto, porque en el procedimiento siempre hay ventajas especiales y en los procesos peor todavía. En los contenciosos administrativos no se pagan costas y costos por parte del Estado.
Los procuradores pueden alargar los procesos 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, interponer recursos y articulaciones absurdas y no pasa absolutamente nada. Y son pagados en sus sueldos y gratificaciones con los impuestos que paga el administrado. Y a su vez el administrado, para hacer valer sus derechos, tiene que contratar también con su trabajo a un abogado que vaya pues a hacer valer sus derechos ante el Poder Judicial y teniendo como sparring al procurador, que es un abogado que defiende supuestamente los intereses del Estado. Y me pregunto, ¿el interés del Estado es el de aplazar los derechos de los trabajadores o de los administrados? ¿O es el interés del Estado el otorgar oportunamente bienes y servicios y dar felicidad? Analicemos lo que están haciendo los procuradores a nivel nacional. No es verificar la legalidad, la corrección, sino más bien todo lo contrario. Y eso, distinguidos colegas, estimados amigos, para mí también es corrupción. Y nosotros debemos abrir nuestros ojos y los colegios de abogados empezar a conversar sobre estos detalles. Esto no puede ser, o sea, no es razonable. Como tampoco es razonable que tengamos más de 24 colegios de abogados en todo el Perú y que exista la ley del deportista, la ley del artista, la ley del médico, la ley del enfermero, la ley del obstetra, la ley del tecnólogo, pero no existe la ley del trabajo jurídico. Y el abogado puede ser explotado y tratado de cualquier manera. Y ahí la teoría del abogado sastre, que hace los informes a la medida de quien se los pide, y se genera el dictamen desastre. Cuando el abogado necesita trabajo y el alcalde o el gobernador regional le dice, oye, ven y hazme las cosas de esta manera, y el abogado le dice, no puedo hacerlo porque es ilegal, bueno, entonces anda, vete a tu casa, no te necesito. Pero y mi derecho, y mi trabajo, y mi familia, bueno, pues no quieres hacer lo que te estoy pidiendo, pues sencillamente te vas. Bueno, ya lo voy a corregir, bueno, entonces ya acabas de reingresar otra vez, y lo voy a hacer. Y eso no está bien. O sea, perder la dignidad de esa manera, que nos sometan y nos acorralen en esas circunstancias, no puede ser. Es necesario, es conveniente que se emita, sin generar inflación legislativa, la ley del trabajo jurídico. Es razonable. Pasemos ahora al principio de informalismo, que a mi entender está mal designado. No debiera ser de informalismo porque nos da una idea media amorfa de juridicidad incorrecta. Pero fíjese lo que dice, ¿qué es el informalismo? Dice, las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este principio de informalismo es una forma de interpretar el derecho. Debiera ser principio de interpretación del derecho administrativo adjetivo. Porque dice, las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final. No es para que exista el doctor, no, el que dice, a ver, ¿de qué se trata para oponerme? ¿Cómo lo dilato? ¿Cómo justifico mi trabajo haciéndole la vida a cuadritos o infeliz al administrado o a sus abogados? Para medirnos de fuerza a fuerza, a ver quién tiene más fuerza. Yo detrás de mi escritorio como Superman de escritorio o el abogado liberal que está afuera amenazándome con hacerme denuncias penales o diciéndome que cumpla los términos y plazos. Eso no está bien. Pero fíjense que este principio de informalismo, que debe ser bastante interiorizado y atendido por el Poder Judicial, por los jueces, nos dice algo muy interesante. El derecho administrativo no se interpreta de manera sincrética, de manera dogmática, de manera histórica, no se interpreta en una hermenéutica socializada, o de la misma manera como se debe interpretar el derecho constitucional o el derecho penal. Tiene su propia forma de interpretar el derecho administrativo. Aquí
el mecanismo es diferente. Dice que se debe interpretar en forma favorable a la admisión y decisión final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que finalmente voy a resolver? ¿Qué es lo que finalmente quiere el administrado? Bueno, pero entonces debo facilitar las cosas para que el procedimiento sea favorable hacia ello. De modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales. No me vengas a pedir una partida de nacimiento porque dices que ya son 3 meses y un día que pasó y que tiene que actualizarse. Oye, y el tiempo y el dinero y todo lo demás, y esa partida de nacimiento, ¿qué tiene que ver con mi derecho previsto? Si he presentado mi DNI, tienes otros documentos que te llevan a la convicción que se trata de la misma persona y que soy yo, y me has visto trabajar 30 años en la administración pública. ¿Qué te pasa? No puedes actuar de esa manera. No, señor. El TUPA dice que debes presentar partida de nacimiento con no máximo 3 meses de antigüedad. Pues entonces ese TUPA está en contra de la norma, hay que modificar. No está bien, sí, pero como no puede ser control difuso y no soy legislador para modificar, entonces me atengo a las consecuencias. ¿Voy a hacer un juicio de 5 años por eso? No. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, anda nomás, corre, saca tu partida, 10 soles, haz tu colita y me la traes. En esa situación nos encontramos en derecho administrativo adjetivo. Y pasemos al principio de presunción de veracidad. Y es que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma requerida por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Bueno, veamos. Se presenta un concurso para ser ejecutor coactivo de la SUNAT. Probablemente se presenten 200 expedientes. ¿Qué contiene cada expediente? Currículum vitae, copia legible del DNI, requiere su partida de nacimiento, requiere certificado de antecedentes policiales, 50 soles o 40 soles cuesta, certificado de antecedentes judiciales, algo parecido, requiere certificado de buena salud del Ministerio de Salud, que también tiene su costo, certificado de buena conducta, y bueno, total, cada expediente es más o menos 150 a 180 soles más el currículum vitae. Pero todo eso nos lo ahorramos bajo este principio porque todo lo puedo lo puedo poner en una hoja que me cuesta 10 centavos, donde digo, no tengo incompatibilidad para trabajar con el Estado, mi estado de salud mental y físico es de aptitud correcta para trabajar en la administración pública, tengo tantos años de edad, he nacido en tal parte, y no tengo antecedentes judiciales ni policiales, y por lo tanto me someto al principio de presunción de veracidad, de tal manera que si gano el concurso, estoy dispuesto a traer todos estos documentos, ¿no? En cuanto se me solicite. Entonces, yo creo que este principio sí es interesante. Este principio sí está surtiendo efectos positivos. Aquí sí nos agarramos muy fuertemente y decimos que el derecho administrativo debutó con un paso adelante. Vamos al principio de buena fe procedimental. Establece la norma en el literal 1.8 del artículo del título preliminar que estamos comentando sobre principios del derecho administrativo adjetivo, que la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados, y en general todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Estos valores de respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, están siendo inculcados en los colegios, están siendo inculcados en las universidades, están siendo inculcados en la administración pública. ¿En dónde están siendo practicados? ¿Cómo están siendo practicados? ¿Acaso no tenemos dos tipos de valores? Los mentales y los que en la práctica hacemos. Pues creo que también aquí, en cuanto a la buena fe procedimental, es necesario, ¿no?, algunas aclaraciones que tendría que ser
la jurisprudencia, o en todo caso la doctrina, porque la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, no puede. Sin embargo, existe el proceso de lesividad, por el cual si la administración pública se equivocó, pues puede hacer un juicio en contra de su propio acto, para dejarlo sin efecto. Y para eso tiene en sede administrativa un plazo de 2 años, y si se le vence, tiene 3 años más en sede judicial. Sin embargo, inconstitucional y desigualmente, el funcionario público o el administrado solamente tiene 15 días. Ustedes recordarán que no hay recurso de nulidad, que la nulidad es una pretensión que se hace valer con recursos impugnativos, y estos se plantean en un plazo de hasta 15 días. Entonces, 15 días versus 5 años es totalmente desequilibrado, totalmente irrazonable, totalmente incorrecto. Y nosotros hemos nacido y hemos despertado a un derecho administrativo en donde nos parece normal todo este tipo de atrocidades, ¿no? Pasemos al principio de celeridad. Pero, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía estamos. ¿Qué implica, no, el principio de celeridad? Parece que lo tenemos aquí en esta diapositiva. Que quienes participan en el procedimiento deben ajustar sus actuaciones de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible. ¿Cuál es la máxima dinámica posible en este momento en el Perú? Mínimo 30 días. Existen instituciones como la ONP, la institución más quejada, en donde un trámite de una pensión dura 1 año y medio, 2 años. En donde los abogados externos se dice que cobran hasta 600 soles mensuales por dilatar un proceso, cuando al administrado lo que hay que hacer es pagarle una pensión de 400 soles. Fíjese lo injusto. ¿Dónde está la máxima dinámica posible? Evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. Y aquí, ¿por qué no entramos, ¿no?, a la automatización de datos? ¿Por qué no implementamos adecuadamente el expediente electrónico? ¿Por qué tengo que ir a mitigar voluntades a la administración pública? Eso no es actuar con celeridad procesal. Eso es incorrecto. A mí me parece que debemos cambiar el chip, el pensamiento en ese sentido. Los tupas tienen que cambiar. En las universidades necesitamos una reingeniería. Por ejemplo, dejemos de enseñar, ¿no?, presupuestos procesales, condiciones de la acción, términos, plazos, el artículo 424 del Código Procesal Civil. ¿Cómo debiera hacerse? Pues yo tengo un inquilino al que le he dejado por contrato mi inmueble para que lo ocupe 1 año, y después de 1 año ni me pague el alquiler ni quiere dejarlo. ¿Qué hago? Ingreso a un link especial del Poder Judicial y le digo: Poder Judicial, mi caso es a través de mi DNI, que tengo un inquilino que ha pasado más de 1 año, acá está escaneado el contrato, que no me pague el alquiler y tampoco quiere retirarse. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Aprieto un botón y en 30 segundos me envía un proyecto de demanda y me dice: en el Perú hay 5.320 demandas en casos igualitos a los tuyos en donde se ha ganado. Y hay 150 demandas en las cuales se ha perdido, pero por estas razones. Entonces le aprieto otro botoncito y por el DNI lo envía al demandado. Y el demandado tiene 1 a 3 días para contestar. Pero si contesta en contra, a pesar de que se le está diciendo que hay más de 3.000 casos en su contra, va a recibir una multa de 10 unidades impositivas tributarias y una sentencia que se va a emitir pues en 30 segundos por el sistema. Ya el robot ROS, un robot jurídico, ha demostrado de que este robot puede tener información 1 millón de veces mayor al ser humano. Entonces, ya es tiempo que el Poder Judicial actúe de otra manera. ¿No? Ya es tiempo que las universidades nos pongamos a tono en otras circunstancias y que el derecho administrativo debute con
estos expedientes electrónicos en donde el tiempo ya no tenga que ser de 30 días hábiles, sino de 3 días. Debe cambiar todo esto. Porque si no, no vamos a entrar dentro de lo que es la celeridad procesal. Y ahora vamos a pasar al principio de eficacia. ¿Cuál es ese principio de eficacia? Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incide en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados. Entonces, ¿por qué el legislador escogió el término eficaz y no eficiente? Porque soy eficiente en la medida en que hago las cosas y las hago bien, pero soy eficaz en la medida en que estas cosas sirven, en que el procedimiento sirve para otorgar y declarar derechos oportunos, ¿no?, que otorguen felicidad al administrado y a su familia, y no que justifiquen una burocracia dorada, no que justifiquen un silencio administrativo negativo. Esto no puede ser. Me parece que no se condice con un Perú moderno y con una administración pública moderna. La modernidad de la administración pública no está en que tengan computadoras de última generación, sino que los software de esas computadoras les permitan generar la declaración de derechos oportunamente, correctamente. Ahora pasamos al principio de verdad material. Dice el literal 1.11, ¿no?, que en el procedimiento la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. ¿Qué quiere decir? Que en derecho administrativo se aplica la verdad material, se debe identificar los elementos correspondientes a la verdad material por parte del funcionario público que tiene la carga de la prueba, y para eso utiliza todos los medios posibles, todos los medios probatorios del derecho penal, del derecho constitucional, del derecho civil, todos los que se le ocurran, con tal de verificar plenamente los hechos que signifiquen la decisión con verdad material y que sirvan de motivo a sus decisiones. Pero cuando pasamos a la vía judicial, en el contencioso o en la acción de amparo, si hay falta de habilidad procesal, o si hay otros elementos, ¿qué pasa? Que ya no se genera una verdad material, se genera una verdad legal, se genera una verdad procesal, que hace infeliz tanto al demandante como al demandado, porque además demora demasiado tiempo, y justicia que demora ya no es justicia. Entonces aquí, con este principio de verdad material, el derecho administrativo se pone 50 años luz por encima de los ordenamientos procesales comunes y corrientes, ¿no?, y tiende hacia la honestidad social. En cambio, el tener el ambaje que dicen los jueces, ¿terminó un proceso? Sí. ¿Cómo va a salir? No sé, no puedo adelantar opinión. ¿Pero cómo vas a adelantar opinión? Es que voy a resolver con lo que aparezca en el expediente. Y si en el expediente no aparece todo, bueno, ese no es mi problema. Yo actúo con lo que aparece ahí. Entonces, ¿estás administrando papeles o estás administrando justicia? Yo tengo que actuar con lo que aparece en el expediente, si no me denuncian por prevaricato. Entonces, imagínense en qué situación nos estamos encontrando, ¿no? Con este tipo de análisis y de pinceladas, porque ya les digo, el derecho administrativo da para que conversemos mucho, pasamos al principio de participación, que establece que las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa. Pero a ver, pídale el presupuesto analítico de personal a un jefe de personal o al gerente regional de salud o al gerente regional de alguna institución pública. Pídanle el cuadro de asignación de personal. Pídanle por qué existe tal plaza vacante o qué pasó con esa plaza vacante o por qué se está negociando una reasignación de Puno Arequipa en $8,000 o $10,000. ¿Qué es lo que está pasando? Que es la verdad de lo que sucede en este momento, se los digo como abogado litigante de más de 35 años, ¿no? Lo que me comentan mis clientes y lo que he comprobado, ¿no?, personalmente que está sucediendo.
cuando bajo este principio de participación, las entidades, sin que yo exprese la causa, sin que yo justifique, me deben dar la información pública que administran. Dice, salvo que afecten la intimidad personal. Claro, yo no voy a pedir la historia de la clínica de nadie, ¿no? No voy a pedir eso. No voy a pedir información del servicio de inteligencia, de soberanía, pero todo lo demás sí lo puedo pedir. La información a seguridad nacional, eso no puedo pedir. Lo demás sí. Lleguemos al principio de simplicidad. Aquí tenemos el principio de simplicidad. Recuerden que el derecho administrativo nació sobre la base de 3 principios. Simplicidad, celeridad y eficacia eran los 3 principios del año 66 en el llamado Decreto Supremo 006, Reglamento del Procedimiento Administrativo del año 67, Servicio Civil, que generó el doctor Valentín Paniagua Corazao cuando era ministro del expresidente Fernando Belaúnde, y que se encargaron gobiernos posteriores y abogados pseudoadministrativistas en malograr, en destruir, en lastimar, ¿no? Hasta que el doctor Valentín Paniagua Corazao llegó a ser presidente de la República y el destino lo autodesagravia porque le permite generar una comisión que genere un derecho administrativo distinto, diferente y que supere esos problemas. Y así es como nace la ley 27.444, que ahora ya está requiriendo de ciertos cambios. ¿Qué dice este principio de simplicidad? Los trámites establecidos por las autoridades administrativas deberán ser sencillos. Sencillos. Los trámites del procedimiento, ¿es trámite? Deben de eliminarse toda complejidad innecesaria. Es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persiguen cumplir. Para eso tenemos los TUPAS, los textos únicos de procedimientos administrativos, ¿no? Que nos ayudan en la mayor parte de veces. Pasemos ahora al principio de uniformidad, que lo tiene en principio de uniformidad, ante el cual la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, todo homogéneo, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Bueno, pues nosotros tenemos costa, sierra y selva. Entonces los TUPAS de las municipalidades de la costa no van a ser iguales que los de la sierra, ni los de la sierra igual que los de la selva. Entonces, ahí habría que hacer algunos distingos. Pero con respecto a la uniformidad, nosotros sabemos que se encubre sobre pretexto de la uniformidad una desigualdad de trato cuando el Estado es parte en el procedimiento, porque el Estado, al estilo del doctor Alberto Ruiz Eldridge y al padre de las ciencias sociales del mundo, el doctor Eduardo García de Enterría, resulta que en la relación bilateral, ¿no? Porque no es trilateral en el procedimiento administrativo, es bilateral, la autoridad administrativa es parte y superparte. Es parte porque dirige, es parte porque crea medios probatorios, porque los ofrece, porque los actúa, y es superparte porque a su vez resuelve. Y todavía si resuelve mal, tiene 2 años para corregirse. Y si no se corrige, tiene 3 años más para hacer un proceso de lesividad, versus el administrado que solamente tiene 15 días. Pasemos al principio de predictibilidad o de confianza legítima. Y es que la autoridad administrativa brinda a los administrados, a sus representantes, información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites y duración estimada, resultados posibles que se podrían obtener. Es decir, en derecho administrativo no hay sorpresas, no hay incertidumbres. En el TUPA dice, si tú me traes los requisitos A, B y C y D, yo te doy tal cosa. Si tú cumples con acreditar tal aspecto, yo te doy lo otro. Aquí no hay con que voy a resolver conforme a mi prudente arbitrio, con que yo, en mi calidad de juez,
puedo apartarme de los criterios y principios y hacer otras cosas. No, ya no estamos en una circunstancia de las adivinanzas y de las incertidumbres. Tenemos un derecho administrativo también por este principio 50 años luz mejor que los otros procedimientos, la predictibilidad. La causa genera un efecto. Por ejemplo, si yo manejo un vehículo a alta velocidad y el reglamento de tránsito dice que no puedo hacerlo, donde debo ir a 50 por hora, voy a 120 por hora, evidentemente que voy a tener una infracción de tránsito o voy a cometer algún delito o voy a tener un accidente automovilístico. Eso es predictible, eso ya está presagiado, eso ya está presentido, eso ya se sabe de antemano. Entonces, ¿podemos ser magos y predecir el futuro? En derecho administrativo, sí. ¿Podemos decir qué es lo que va a suceder si nos portamos mal? Sí. Si nos portamos bien, también. Eso es lo correcto. Y pasemos al principio del control posterior o principio de privilegio de controles posteriores. Y es que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. Claro, el control posterior nosotros lo conocemos como control previo y concurrente, que hace el jefe inmediato de cada trabajador, como control posterior, el que hacía antes la Contraloría, ahora la Contraloría también hace control previo y concurrente, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de control. El control posterior en base al principio de presunción de veracidad. Es una presunción juris tantum. Tú me has presentado un certificado de que no tienes impedimento para contratar con el Estado. Ese certificado es falso. O esa declaración jurada es falsa. Entonces te declaro la nulidad de todo lo actuado, te impongo una multa entre 2 y 5 unidades impositivas tributarias y lo pongo todo en conocimiento del procurador o del Ministerio Público con la finalidad de que te sigan un proceso penal por violar este principio de privilegio de controles posteriores. Ahora tenemos el principio de acceso permanente. ¿Qué implica? Que la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento. Miren qué interesante este principio de acceso permanente. Puedo acceder al procedimiento, puedo acceder a mi expediente, puedo recabar copias de esto. No dice, como lo ha distorsionado la ley de transparencia, que tengo que presentar escrito, que tengo que pagar tasas, que tengo que decir para qué, que tengo que expresar causa, que tengo que esperar a que el alcalde, a que el gobernador, a que el jefe, el subjefe, el director, el subdirector, el intendente, quien sea la autoridad, me autorice. No, el que tiene el expediente me lo muestra y me otorga las copias que yo solicite. Lo único que tengo que hacer es firmar y pagar el costo de las copias. Tampoco es admisible que por una copia que cuesta 10 centavos me cobren 5 soles. Pero en fin, esto también creo que es un avance como principio, por lo menos en teoría. Luego tenemos el principio de ejercicio legítimo del poder, para que la autoridad administrativa ejerza única y exclusivamente las competencias atribuidas con la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades. ¿Dónde está eso? En la Constitución Política del Estado, en la ley orgánica de cada institución pública, en los ROF y en los MOF, o sea, en los reglamentos de organización y funciones, y en los manuales de organización y funciones, que es lo que tiene que conocer el funcionario público mínimamente. Pregunto, ¿quién es el director de educación? Un profesor. ¿Conoce la Constitución? ¿Conoce su ley orgánica correctamente?
su reglamento, su MOF y su ROF, comillas, excepciones. ¿Quién es el gerente de un hospital? Un médico, entrenado para mutilar órganos, para combatir bacterias, para combatir virus, pero para administrar 1.000 personas, 2.000 personas, 5.000 personas, para trámites administrativos, requiere del abogado. Ese abogado es suficiente, es objetivo, es correcto en su proceder. ¿Cómo nos estamos manejando? Muy bien. De esta manera, ¿no?, habríamos cubierto el escenario de lo que son los principios del procedimiento administrativo. Los invito a hacer las preguntas que vienen por conveniente. Muchísimas gracias, doctor Dante. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. Las personas que deseen pueden hacerlo a través del propio audio o bien a través redactando la pregunta en la sala Zoom o en el chat de la sala Zoom, perdón. Pueden levantar la mano para facilitarles el audio. Lisette Sánchez, adelante, doctora Lisette. Gracias, buenas noches. Sí, en cuanto al principio de uniformidad, como bien lo manifestó el doctor, actualmente existen procesos que ya nos dan estándares a nivel nacional. Entonces, él mencionaba muy bien cuando estamos en la costa, en la sierra o en la selva, debemos hacer o realizar el mismo trámite justamente por este principio de uniformidad. Pero mi duda venía a el tema de los costos. ¿Eso también es posible o es, digamos, eh, a lo que debemos llegar? ¿O es que ya a nivel nacional también se está uniformizando el tema de costos? Esa duda tenía. Bueno, yo la saludo y le agradezco, doctora Lisette, su pregunta resulta no solamente interesante, sino cualificada con mucha categoría, porque en el Perú, además de tener costa, sierra y selva, tenemos departamentos y regiones de extrema pobreza, en situaciones especiales. Entonces, los aranceles, las tasas no pueden ser iguales. Incluso en derecho administrativo sustantivo hay el principio de gratuidad, porque la administración pública suficientemente está grabándonos con impuestos como para que además, por el procedimiento administrativo, estemos pagando aranceles y tasas. A mí me parece que eso no está bien. Yo no creo que debamos uniformizar costos para todo lado, ¿no? Lo que está pasando en ciertos, en las partes altas de Arequipa, por ejemplo, un poblador que vive en Chivay, una profesora que tiene que ingresar 1 hora o 2 horas a su colegio, a lomo de bestia, y a la que le pagan a veces con huevitos de gallina, haciendo trueques, es decir, pagar el mismo costo que lo que se está pagando en Lima. No puede ser. Entonces yo estoy de acuerdo con su preocupación. Necesitamos un derecho administrativo más ágil y más acorde a la idiosincrasia de nuestros pueblos y a la realidad socioeconómica que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Dante. Tenemos también la mano levantada del doctor Walter Paz. Doctor Walter, adelante, lo escuchamos. Adelante, doctor Walter, lo escuchamos.
No tiene audio, me parece. Doctor, ¿nos escucha? A ver, tenemos entonces una pregunta también que nos llega. Vamos dando lectura mientras que el doctor Walter. Bien, la pregunta nos las hace César Miguel Flores. Dice, doctor, buenas noches. ¿El principio de razonabilidad también implica la posibilidad de graduar una sanción? ¿Aló? Parece que el doctor Walter sí se había Doctor comunicado. Walter, ¿nos escucha? Sí. Adelante, lo escuchamos, doctor. ¿Puede formular la pregunta? ¿Aló? ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí, 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 se doctor. escucha, Ah, doctor. ya. Perfecto. En primer lugar, un saludo al doctor Dante. Felicitaciones por la exposición que nos ha hecho. Pero yo quisiera hacer dos comentarios, si me permite el doctor Dante, por supuesto. No, con todo gusto. Qué grata satisfacción tenerlo, doctor, en este diplomado, un colega y amigo de su trayectoria. Mis Muchas gracias, respetos y mis doctor. consideraciones. Sí, adelante con su comentario, doctor. Lo voy a disfrutar y lo voy a interiorizar lo mejor posible. Dos cositas, ¿no? Uno es el debido procedimiento y debido proceso. No son lo mismo. Debido proceso es en el proceso, son los procesos judiciales, porque ahí hay un debate entre dos iguales ante un tercero que es un árbitro. En cambio, en sede administrativa tenemos el debido procedimiento porque lo que hacen los administrados es colaborar con la administración para que la administración tome una decisión sobre la petición formulada, ¿no? Y esta distinción la vemos con claridad cuando se habla del debido procedimiento administrativo, en particular sobre, a diferencia del debido proceso, donde hay la doble instancia es un derecho procesal. En cambio, en sede administrativa, la doble instancia es una carga para el administrado. Como bien lo ha señalado el doctor Dante, el administrado tiene que padecer un trámite previo antes de ir al Poder Judicial, porque cuando llega recién al Poder Judicial es que ahí recién, ¿no es cierto?, puede litigar con el Estado de igual a igual. Pero en sede administrativa siempre pues el Estado actúa como superior y los administrados como inferiores, ¿no? Los administrados son David y el Estado siempre actúa como Goliat. Eso es el primer comentario. Y el segundo es el tema que se llama del ejercicio legítimo del poder, como bien lo ha desarrollado el doctor Dante, ¿no? Y aquí me entra una pregunta, doctor Dante. ¿Quién le ha autorizado a la Contraloría desde el ámbito constitucional para que la Contraloría imponga sanciones? Porque la Contraloría, su función es controlar, verificar, inspeccionar, fiscalizar. Pero ¿quién le ha autorizado a la Contraloría, ¿no es cierto?, desde el ámbito constitucional para que ejerza un poder sancionador? No es lo mismo tener un poder fiscalizador que tener un poder sancionador. Incluso en los procedimientos sancionadores administrativos se hace la distinción entre autoridad instructora y autoridad sancionadora. ¿Por qué en la Contraloría es lo mismo? Obviamente, esa es una arbitrariedad que ha dado el Poder Legislativo, ¿no?, una franca conducta inconstitucional, ¿no? Y el otro es el tema del principio del informalismo, doctor. En la época de la pandemia, cuando estábamos en movilización ciudadana, el Estado, todo se paralizó, ¿no? Y el Estado al principio se paralizó, pero el Estado no podía paralizarse, tenía que seguir funcionando. Pero como en el Estado funciona la tesis de que papelito manda, ¿no?, según Portillo de aquellos años atrás, entonces la administración no podía funcionar porque no había ningún papelito, no había posibilidad de tramitar papelitos en la administración pública, ¿no? Entonces, tal es así que se suspendieron todos los procedimientos por 6 meses. Pero si nosotros fuésemos más previsivos
En la Ley de Procedimiento Administrativo General deberíamos ampliar la posibilidad, como bien lo ha planteado el doctor, para que los trámites sean, ¿no es cierto?, de manera más informáticas, incluso verbales. Porque la propia ley autoriza que las órdenes puedan ser verbales, ¿no? Cuando el servidor administrativo recibe una orden verbal, tiene que señalar y consignar que lo hace por orden verbal de quién, de X persona. Entonces, esa conducta o esas normas, ¿no?, que no están desarrolladas, valdría la pena pensarlo ya que tenemos la experiencia de la pandemia, ¿no? Y el funcionamiento del Estado de manera virtual. Eso eran los comentarios, doctor, y me gustaría obviamente conocer su opinión. Y gracias por el saludo. Gracias, doctor Martín, por su pregunta y sus comentarios muy valiosos. En realidad, cuando me expresé en el sentido de que proceso y procedimiento es lo mismo, es para efectos de aplicación de los principios del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Es para afirmar que si doctrinariamente tienen distingos, si técnicamente en sede administrativa es procedimiento y en sede judicial es proceso, también hay que anotar que la propia ley del proceso contencioso administrativo 27584, en alguno de sus artículos ya no dice proceso, sino procedimiento judicial. Entonces, hay una confusión de términos, hay una necesidad de ciertas aclaraciones técnicas de las normas. No podemos pasar por alto los abogados este tipo de situaciones que pueden dar lugar a sesgos en la forma de interpretar y en la forma de actuar por parte de operadores jurisdiccionales y discrecionales. Y alguna vez me contestaron y me dijeron, por ejemplo, esta resolución de rotación de una persona del INPE, de Tumbes a Chayapalca, no es un acto administrativo, sino es un acto de administración. O sea, ellos lo calificaron como para que yo pise el palito y diga, bueno, como es un acto de administración, ya no apelo y me voy de frente a la vía judicial porque los actos de administración no son impugnables en sede administrativa. Entonces, hay mucho que comentar, hay mucho que verificar. Su planteamiento es bueno, su disquisición es correcta, pero también es necesario comprender que el Poder Judicial y el legislador no están teniendo homogeneización de criterios en ese sentido. Eso con respecto a proceso y procedimiento. Luego usted ha comentado el otro punto, si me hace una ayuda a memoria. Sobre la Contraloría. Sobre la Contraloría. Mire, cuando se declara inconstitucional el artículo que establece que la Contraloría puede tipificar ciertos actos y resulta que eso beneficia a personas que sí han cometido hechos tipificados como faltas y se crea el PAS, el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional, y se quedan colgando todo esto, y luego el Tribunal Constitucional, cuando se da cuenta de la trascendencia, hace una aclaración distorsionada y dice, pues, vamos a hacer un corte, ¿no? Con los procesos que ya están resueltos, los que están por resolverse, y debe tenerse en cuenta, además, de que no puede haber impunidad, y luego se hacen presiones para que el Poder Legislativo emite una nueva norma y le den facultades a la Contraloría General de la República para implementar su tribunal de la Contraloría General de la República, para que ellos puedan tener un fuero especial y específico en donde sancionen a la gente, donde sancionen a las personas sin tener en cuenta el mandato constitucional. Entonces, ahí entendemos por qué el control difuso es importante y por qué ese tribunal de
de la Contraloría General de la República tiene solamente a personas que están dentro de determinada élite, salvo honrosas excepciones, élite en Lima. Se los comento porque yo personalmente he postulado a ese tribunal. Y hemos llegado hasta la última etapa y luego se ha hecho el decantamiento en base a criterios no específicamente, no técnicos. Y que han dicho, no, este señor abogado como miembro del tribunal no conviene porque tiene una performance probablemente pro trabajador, pro administrado, pro administración pública, pero de otra naturaleza. En cambio, estos otros sí tienen un sesgo de carácter institucionalista, estatista, y entonces a ellos sí hay que darles el campo y el espacio necesario. Pero si usted quiere una opinión directa y concreta de mi parte, para mí esa norma es inconstitucional. Para mí, los propios miembros del Tribunal de la Contraloría General de la República debieran declarar que muchas de sus resoluciones no están basadas en el control difuso, que no lo están haciendo, están basadas en otros detalles, pero versus esa circunstancia hay que tener en cuenta otro aspecto. Tenemos un alto grado de corrupción. Corrupción genéticamente en el momento de elaborar las normas. Tenemos un alto grado de corrupción en el operador discrecional y jurisdiccional. ¿Qué hacemos? Flexibilizamos de manera puritana todos los aspectos sobre el texto de una constitución que también requiere algunos cambios y los dejamos impunes, o nos vamos a la otra banda del río o al otro lado del burro, como se dice la criolla, y les imponemos una drasticidad de causalismo y de tipicidad. Creo que los derechos humanos y el debido proceso, el debido procedimiento están por encima de estos aspectos. En conclusión, la Contraloría General de la República no tiene por qué tener facultades de sanción. La Contraloría, en el momento en que es una sola institución, en la que se mantienen juntos el organismo investigador, el organismo procesador y el organismo sancionador, está incurriendo en una ilegalidad. Eso no está bien. Eso es incorrecto. Luego, usted ha tocado un tercer punto, si me ayuda también, otra vida memoria. La pandemia. Bueno, respecto de la pandemia. La pandemia hay que agradecerle desde un sentido positivo que nos ha obligado a utilizar la tecnología de punta. Mendigar voluntades en el Poder Judicial y hacer cola y hacer que los jueces generen una hora de audiencia a las 9 de la mañana y citen a 30 personas con 8 expedientes judiciales o 10 expedientes judiciales y le den 10 minutos y estén preocupadas en la hora y no en lo que dice el abogado, no me parece bien. Pero con la pandemia, con este esquema de la virtualidad, eso como que se moligeró, se cambió. Luego, en ciertas instituciones públicas se han implementado mesas de partes electrónicas, con respuestas electrónicas, y ha quedado demostrado que los procedimientos electrónicos son más eficientes, que no requieren de estar quemando combustible para ir a la administración pública, que no requieren de pagar pasajes, que no requieren de papel, que no requieren de contaminación, y que desde nuestro celular en cualquier parte del país podemos ingresar a la administración pública. Entonces, esto no lo debemos dejar de lado. Debemos agradecerle a la pandemia ese efecto positivo que debe continuar. Ahora, la suspensión que se hizo desde marzo
hasta octubre de los procedimientos administrativos en una de las pandemias más crueles de este ciclo, en donde ha fallecido lamentablemente mucha gente. Bueno, creo que se justifica, pero hoy en día que ya tenemos una cuarta vacuna, hoy en día en que ya las situaciones de la pandemia ha bajado, me parece que no debemos bajar ni la guardia académica, ni la guardia jurídica, ni la guardia de la salud. Espero, doctor Walter Paz, que mis respuestas hayan estado a la altura de sus preguntas. Y le Con todo reitero gusto, mi doctor, y agradecimiento. muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Dante. Vamos a dar lectura a la pregunta que nos hace llegar César Flores. Dice: doctor, muy buenas noches. ¿El principio de razonabilidad también implica la posibilidad de graduar una sanción? Sí, respecto a la graduación de una sanción existen elementos. La jerarquía, el grado de afectación a la administración pública, el comportamiento del administrado, si trató de esconder la falta o si tomó las acciones necesarias para corregir voluntariamente, porque las sanciones en la administración pública son medidas correctivas, son para corregir hábitos incorrectos, no son como en la vía militar medidas ejemplarizadoras que tienen otro contenido. Sin embargo, a pesar de esos detalles de jerarquía, tiempo, acción, motivación, pues hay algunos vacíos que tienen que llenarse por el sentido común. Sentido común que no lo tienen el común de las personas y que no es tampoco un elemento muy objetivamente manejado desde el punto de vista político. ¿Por qué a unas personas se les impone, por ejemplo, 6 meses de suspensión por llegar tarde y a otras personas solamente se le amonestan? ¿Por qué? Porque unas trabajan en la SUNAT y otros trabajan en el Ministerio de Educación, porque unas tienen relaciones sociales al interior de la Administración Pública y de la Secretaría Técnica y otras no. Ya hablaremos de la Secretaría Técnica también, que tiene muchos defectos. Las secretarías técnicas con sus procedimientos, que tienen muchos problemas. Pero yo creo que sí. La razonabilidad debe ser un principio que tiene que aplicarse objetiva y científicamente, con sabiduría, para los procesos judiciales, para los procedimientos administrativos y para todo orden de cosas en el mundo y en la vida. ¿Qué es lo razonable? Lo que yo pienso, mi esquema mental. ¿Estoy aquí para juzgar a las personas o para comprender? Para potenciar las habilidades, destrezas y las virtudes de la gente, o para ajusticiar sus hierros. ¿Para qué estoy? Creo que la razonabilidad y la equidad nos van a ayudar a superar esos elementos. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Creo que ya agotamos las preguntas. Sí, no hay preguntas aún. ¿Nadie quiere participar? ¿O hay alguien que desee levantar la mano y le ayudamos con el audio? ¿Quedó claro entonces? Recuerden que de cada exposición son 4 preguntas, así que aprovechen. Rosángela, adelante, por favor, le escuchamos. Buenas noches con todos. Una consultita. Por el principio de informalismo en los trámites administrativos, ¿es factible que se presente la firma pegada cuando la mesa de partes es digital? Buenas noches, doctora. Si le he entendido bien, por el principio de informalismo, sí es factible que se presente una firma. ¿Qué tipo de firma me dice?
Generalmente, como todo es digital, a veces los usuarios lo que presentan es la firma pegada en los trámites, en sus solicitudes. Y si eso es válido, o es, ¿no? Sí, Si es válido esto. sí, sí es válido. Sí es válido. Incluso el Poder Judicial emitido las firmas pegadas, ¿no? Se hace un escaneo de una firma en un papel y se pega ahí. Ahora, que eso haya generado hasta ahora dificultades por falsificación de firmas y otros documentos, me parece que no hay. No sé si la pandemia nos ha puesto más acordes a lo objetivamente correcto o si no tengo conocimiento de esos hechos, pero sí, sí se puede hacer, sí ha resultado eficiente, eficaz y correcto actuar de esa manera. Su audio está apagado, doctora Erika. ¿Alguien más desea participar? Creo que quedó todo claro, ¿sí? Bien, doctor, no nos queda más que agradecerle su participación el día de hoy, felicitarle en nombre del Colegio de Abogados por su disposición. No nos despedimos porque continuamos con usted el próximo sábado. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias a todos los participantes. Un saludo afectuoso, les deseo una feliz noche y estaremos efectivamente en otro momento reencontrándonos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Y como les indicamos, nos conectamos el próximo sábado por este mismo canal. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas